Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde investigamos con rigor narrativo y sin sensacionalismo las trayectorias más impactantes del crimen organizado. Aquí no glorificamos a nadie, ni maquillamos la realidad. Lo que hacemos es contar historias reales con dramatización, para que todo el mundo pueda comprender, con cercanía y contexto, cómo se construyen y se desmoronan estas figuras. En este episodio, abordaremos el caso de Juan José Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, un personaje enigmático que, lejos de buscar protagonismo, supo moverse entre bastidores durante décadas, operando con una inteligencia fría y calculadora. Mientras otros optaban por la violencia o el espectáculo, El Azul eligió el silencio como su mejor arma, convirtiéndose en un negociador clave y uno de los pilares del tráfico de narcóticos moderno en México. Su historia no es solo la de un hombre que supo mantenerse en pie en medio de guerras y traiciones, sino también la de un sistema que permite que ciertos actores sobrevivan sin hacer ruido, mientras tejen alianzas que reconfiguran el mapa del crimen desde las sombras. Acompáñanos a conocer la vida, las estrategias y el misterioso final de uno de los capos más discretos, pero influyentes, que ha tenido el hampa mexicana. Y recuerda, si este tipo de historias te interesa tanto como a nosotros, esas que explican sin adornos cómo se tejieron las redes más silenciosas pero poderosas del crimen, te invitamos a formar parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir trabajando y mejorando. También puedes unirte como miembro del canal para apoyar directamente este proyecto. Y ahora sí, prepárate para descubrir la historia de El Azul, el operador que manejó los hilos del tráfico de narcóticos mexicano desde las sombras. En lo más profundo de las montañas de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de varias figuras como Joaquín Guzmán y Rafael Caro Quintero, clave en la historia del crimen organizado mexicano, nació en Huiquiopa, en febrero de 1949, un hombre que con los años se convertiría en una de las mentes más discretas y estratégicas del tráfico internacional de sustancias ilegales. Juan José Esparragoza Moreno, conocido simplemente como El Azul. Un apodo que no surgió por aficiones deportivas ni por preferencias cromáticas, sino por su complexión extremadamente morena, tan oscura que algunos decían que su piel llegaba a tener un tinte azulado. A diferencia de otros capos que optaron por la ostentación, Esparragoza cultivó la sombra, se graduó en silencio dentro de los círculos más peligrosos y reservados, operando lejos de las cámaras, evitando los excesos y dejando que otros se llevaran los reflectores. Su historia, sin embargo, comienza en un lugar poco habitual para un futuro criminal de alto nivel. En las filas de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, una agencia de inteligencia mexicana que durante los años 70 se convirtió en un semillero de corrupción y alianzas con el crimen organizado. Allí, Esparragoza pulió su conocimiento sobre inteligencia, vigilancia y estructuras de poder. Pero más importante aún, fue en la DFS donde tejió sus primeros lazos con agentes corruptos y jefes criminales de la vieja guardia. Esa mezcla de entrenamiento institucional y ambición ilícita lo condujo directo al corazón de lo que en ese momento era el nuevo y floreciente mundo de los grupos criminales en México, el Clan de Guadalajara. A finales de los años 70, con la Operación Cóndor cerrando el paso a los cultivos y envíos desde Sinaloa, decenas de traficantes se reagruparon en Guadalajara. Fue allí donde se fundó una de las alianzas criminales más poderosas del continente, integrada por nombres que pasarían a la historia: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y, por supuesto, Esparragoza Moreno. Mientras los primeros tomaban los roles de mando visibles, El Azul adoptó el papel de consejero, mediador y arquitecto silencioso. Se especializó en lo que pocos dominaban: el equilibrio interno del poder y el manejo de finanzas. Durante los 80, el grupo controlaba toneladas de cannabis, opiáceos y, sobre todo, polvo blanco,
que cruzaban a Estados Unidos en cantidades colosales. Las alianzas con grupos colombianos permitieron a los mexicanos pasar de simples intermediarios a socios con porcentaje en las ganancias. Esparragosa entendió que el verdadero poder no estaba en cargar armas, sino en firmar acuerdos, calcular riesgos y garantizar la paz entre facciones rivales. Su talento para negociar y evitar guerras internas sería clave décadas más tarde. A lo largo de su vida, Juan José Esparragosa Moreno fue detenido en 3 ocasiones. La primera fue en 1970, en pleno corazón de Culiacán. Lo atraparon con 700 kilos de cannabis y lo sentenciaron a 5 años de prisión, pero apenas pisó la celda. 9 meses después, ya estaba en la calle, gracias a una apelación que redujo su sentencia como por arte de magia. La segunda caída fue en 1983, en Baja California. Esta vez, el Azul intentó jugar su carta favorita, el dinero. Ofreció 7 millones de pesos a los policías judiciales para comprar su libertad. Y aunque el intento de soborno fue evidente, el sistema se dobló sin romperse. Solo pasó 3 meses encerrado y salió, una vez más, por falta de pruebas. Pero el crimen no tarda en atraer atención. Con el crecimiento exponencial del tráfico hacia Estados Unidos, la DEA intensificó la presión. En febrero de 1985 llegó la tercera detención, con el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, donde se señaló a Rafael Caro Quintero como autor intelectual del homicidio. Se desató entonces una cacería sin precedentes. La estructura del Clan de Guadalajara comenzó a desmoronarse. Ese mismo año, a finales de 1985, Esparragosa fue arrestado en la Ciudad de México. En esa ocasión ya no hubo escapatoria. Fue sentenciado por posesión ilegal de armas y trasladado al Reclusorio Sur y más tarde al Penal Federal de Máxima Seguridad La Palma. Pasó poco más de 7 años tras las rejas, hasta ser liberado discretamente entre 1992 y 1993. Durante ese tiempo, desde la cárcel, el Azul no dejó de operar. Fue en ese entorno donde conoció a Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, líder del Clan de Juárez. Juntos diseñaron una red logística sin precedentes, utilizando flotas de aviones privados para trasladar toneladas de cocaína desde Sudamérica hasta el norte de México. La relación entre Amado Carrillo y el Azul era más que comercial, era estratégica, se respetaban, y cuando Carrillo murió en 1997, tras una fallida cirugía estética para cambiar su identidad, muchos creyeron que el clan colapsaría. Pero Esparragosa, fiel a su estilo, no peleó por el trono. En cambio, comenzó a tejer alianzas. Fue entonces cuando nació el proyecto más ambicioso del crimen organizado mexicano, La Paz del Norte, la primera etapa de la Federación. Se trataba de un pacto entre clanes, Juárez, Sinaloa, Golfo, para evitar guerras internas, compartir rutas y mantener el negocio en funcionamiento. El Azul fue su arquitecto silencioso. Lo sentó, negoció, firmó los acuerdos y logró, durante años, mantener a raya la violencia. Mientras otros buscaban el poder con balas, el Azul lo hacía con palabras. Era el conciliador, el que evitaba guerras porque entendía que con el negocio en paz, todos ganaban más. Durante un tiempo funcionó. Nadie se disparaba sin permiso y cada grupo respetaba su zona. Era una mafia con reglas y Esparragosa era el que escribía el reglamento. Pero todo eso cambió en 2001. Con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, la calma se quebró. Desde el primer momento quedó claro que la ambición de El Chapo no tenía freno. Quería todas las rutas, todos los territorios, todo el poder. Su objetivo era consolidar un frente unificado bajo su control. Así nació la segunda etapa de la Federación. En esa nueva alianza figuraban pesos pesados: el Mayo Zambada, Nacho Coronel, los hermanos Beltrán Leiva, y el Azul, que aunque no figuraba en fotos ni encabezaba reuniones públicas, actuaba como mediador, financiero y cerebro logístico. Fue el gran operador en las sombras.
Nada se movía sin que él lo supiera. Para el año 2004, la ruptura entre el clan de Juárez y el de Sinaloa ya era total. La paz del norte estaba muerta. Las balas habían reemplazado las palabras. Y aunque muchos de sus viejos conocidos se lanzaron a la guerra con rabia y estridencia, el Azul se mantuvo fiel a su estilo. No dio entrevistas, no mandó corridos, pero eligió su bando, Sinaloa. Se alió con los viejos de la Sierra, el Chapo y el Mayo, con quienes compartía historia desde los tiempos del Clan de Guadalajara. Entre los tres formaron un triángulo de poder que se expandió por Centroamérica, Colombia, Europa y Asia. El Azul supervisaba el flujo financiero de una organización que ya movía miles de millones de dólares. Fue el arquitecto económico de la expansión global del tráfico de narcóticos mexicano. Y mientras las traiciones, emboscadas y ajustes de cuentas se convertían en rutina, el Azul seguía sin aparecer en los titulares. Según algunos reportes, vivía en residencias modestas, sin escoltas llamativas y nunca utilizaba vehículos de lujo. Su filosofía era clara: en ese mundo, el que se muestra, cae. El que calla, manda. Para entonces, su figura se volvió casi espectral. Nadie lo veía, pero todos sabían que estaba. Aunque se ofrecían millones por su captura, ni las agencias sabían con certeza cómo lucía. Su habilidad para desaparecer fue tan eficaz que algunos incluso dudaban de su existencia. Y aún faltaba lo más enigmático de su historia: su presunta desaparición y la muerte más extraña en la historia del crimen organizado en México. El equilibrio que ayudó a sostener comenzaba a resquebrajarse. A partir del 2008, las divisiones internas y los cambios en el panorama criminal, con nuevos grupos emergentes como los Zetas o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, comenzaron a presionar la estabilidad que él había defendido durante décadas. Aún así, su figura seguía siendo un símbolo de orden, incluso entre sus enemigos. A pesar de la presión internacional, su captura nunca se logró. Estados Unidos lo mantenía en su lista de los más buscados, ofreciendo hasta $10 millones por información que condujera a su arresto. México, por su parte, también lo buscaba activamente, pero el Azul no dejaba huellas. Usaba múltiples identidades, tenía cirugías menores para alterar su fisonomía y prefería mantenerse alejado de la violencia y del bullicio. Se convirtió en un fantasma real, el jefe más invisible del crimen organizado. Pero el capítulo más enigmático de su historia llegó en junio de 2014. Se difundió la noticia de que Esparragosa Moreno habría muerto tras sufrir un infarto mientras se recuperaba de un accidente automovilístico. Supuestamente, el suceso ocurrió en Ciudad de México o Guadalajara, las versiones varían, y su cuerpo habría sido cremado antes de que las autoridades pudieran confirmar siquiera su identidad. La Procuraduría General de la República, el CISEN y la DEA iniciaron investigaciones. No hallaron documentos, ni fotografías, ni registros hospitalarios concluyentes. Algunos informes señalaban que se había registrado con un nombre falso y que su cuerpo fue sustraído del hospital por familiares, quienes habrían llevado sus cenizas a Sinaloa. Otras fuentes negaban completamente su fallecimiento, asegurando que se trataba de una estrategia para evadir la presión internacional y retirarse en silencio. Ni sus socios lo desmintieron, ni lo confirmaron. Para muchos, eso fue más revelador que cualquier comunicado oficial. En el mundo de El Azul, el silencio era una forma de control, y en esta ocasión también fue su mejor escondite. Tras el presunto fallecimiento de Juan José Esparragosa Moreno en 2014, quedó un vacío tan enigmático como su vida entera. Nunca hubo una tumba oficial, ni fotografías del cadáver, ni pruebas concluyentes. La DEA lo mantuvo durante años en su lista de los más buscados, dudando de la veracidad de su muerte. Incluso dentro del mundo del tráfico de narcóticos, se tejieron rumores que aseguraban que El Azul seguía vivo, refugiado en algún rancho oculto entre Sinaloa y Durango,
viviendo una vejez discreta y vigilante. El estilo de liderazgo de Esparragosa Moreno marcó un punto de inflexión en la historia del tráfico de sustancias ilícitas en México, en un entorno plagado de traiciones, ejecuciones públicas y guerras intestinas. Él representó una figura atípica: el negociador, el conciliador, el estratega silencioso. Su legado no está en los titulares de sangre, ni en los corridos que exaltan la violencia, sino en la estructura profunda del crimen organizado. Fue uno de los pioneros en profesionalizar las rutas, blanquear capitales, establecer relaciones logísticas transnacionales y mantener alianzas de largo plazo entre clanes rivales. A diferencia de otros capos como el Chapo o los Beltrán Leiva, que disfrutaban del protagonismo y los excesos, el Azul sabía que el verdadero poder no necesita aplausos ni cámaras. Incluso en los archivos de inteligencia, su información era escasa. No había demasiadas fotos, ni escuchas telefónicas con su voz. A los ojos del mundo, casi no existía. Pero detrás de bambalinas, decidía quién vivía, quién caía y cómo se movían millones de dólares en droga y armas. Su influencia se extendió más allá de las fronteras. Fue clave en las primeras alianzas con los clanes colombianos durante los 80 y 90 y en los pactos con organizaciones europeas y asiáticas en los 2000. Mientras muchos jefes peleaban territorios, él negociaba con bancos, lavadores financieros y funcionarios corruptos, moviendo el negocio a una escala global. Lo llamaban el Azul por el color de su piel morena, pero también podría haber sido por su frialdad y su capacidad de mantenerse imperturbable ante cualquier crisis. El supuesto retiro de Esparragosa, ya fuera por muerte real o fingida, no significó el fin de su influencia. Muchos de los jefes actuales del clan de Sinaloa y sus ramificaciones fueron sus aprendices directos o indirectos. Ismael El Mayo Zambada, uno de sus grandes aliados, replicó ese estilo discreto de operar hasta su detención en julio de 2024, mientras que facciones más violentas han optado por la vía del terror mediático. En contraste, el legado de El Azul permanece como una advertencia. El verdadero poder no siempre se exhibe, muchas veces se esconde. Para las autoridades, su figura representa el fracaso de los grandes operativos espectaculares. Nunca pudieron atraparlo después de 1993, ni con recompensas multimillonarias, ni con despliegues militares. Esparragosa Moreno fue uno de los pocos capos de alto nivel que, salvo aquellos 7 años preso, nunca pasó largos años en prisión y que, hasta hoy, podría estar muerto o vivo. En el imaginario del crimen organizado, su nombre se ha transformado en una leyenda de otro tipo. No la del sicario despiadado o del jefe extravagante, sino la del arquitecto, el cerebro, el hombre que entendió que la guerra es mala para el negocio y que el silencio, cuando se maneja con inteligencia, puede ser la herramienta más letal de todas. El Azul no solo construyó rutas de droga, diseñó un modelo criminal, y ese modelo aún perdura, operando en la sombra, en oficinas financieras, en puertos internacionales, en despachos oficiales. Su legado, invisible pero vigente, demuestra que, en el mundo del AMPA, no siempre gana el que más ruge, sino el que mejor se oculta. La historia de Juan José Esparragosa Moreno no es una fábula que deba celebrarse, sino un recordatorio de cómo el crimen organizado no siempre se construye desde la violencia visible, sino desde la negociación, la inteligencia estratégica y el poder ejercido en las sombras. El Azul fue el arquetipo del operador silencioso, aquel que rara vez aparece en los titulares, pero cuya influencia reestructura alianzas, define rutas y sostiene imperios. Su figura, envuelta en misterio hasta el último día, nos habla de un sistema donde muchas veces la discreción es más peligrosa que la brutalidad, y donde el poder real no necesita reflectores para dejar huella. Es también el reflejo de un entorno donde el talento y la experiencia profesional, como su formación policial, terminan al servicio de estructuras ilegales
cuando las instituciones fallan, en ofrecer un camino legítimo. Pero más allá del mito o la leyenda, la vida de El Azul nos confronta con preguntas incómodas. ¿Cómo puede alguien operar durante décadas sin ser alcanzado por la justicia? ¿Qué tan profundas son las raíces de la impunidad en nuestras sociedades? ¿Y cuántos otros azules existen, invisibles, modelando realidades desde la sombra? En El Hampa Bruta no narramos estas historias para rendir homenaje, sino para entender los mecanismos detrás del fenómeno criminal, porque solo conociendo los engranajes ocultos del poder ilegal, podemos aspirar a construir un futuro diferente, más justo y menos marcado por la corrupción y el silencio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los personajes más discretos pero decisivos del narcotráfico mexicano. Si este contenido te pareció valioso, te invitamos a dejar tu like, compartirlo y suscribirte para seguir descubriendo las historias más documentadas, humanas y reveladoras de El Hampa Bruta. Hasta la próxima.